Muy bien. Vamos a estar ahora haciendo un ejercicio de la ley de Ohm, ¿sale? En la semana pasada estuvimos revisando todo lo que era la ley de Coulomb y en esta ocasión va a tocar hacer ejercicios de la ley de Ohm. Aquí me está diciendo que calcule la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Entonces, en esta ocasión voy a colocar lo que son mis datos primero. Ok, yo tengo que mi resistencia es igual a 10 ohm. Lo voy a colocar aquí. Este es el símbolo para que nos acordemos. Después tengo mi potencia es de 10 volt, perdón, y me está pidiendo aquí que saque mi intensidad, esa no la tengo, ¿ok? Entonces, yo lo que necesito colocar es aquí mi fórmula, y este está súper sencillo. Donde dice que intensidad va a ser igual a mis voltios. Ay, aquí me equivoqué, perdón, era 30, no era 10 en este. Lo voy a colocar con esto. Bueno, mi fórmula es voltios sobre mi resistencia. ¿Ok? Esa va a ser mi fórmula. Aquí voy a colocar con el lápiz para que lo ubiquemos. Aquí son 30. ¿Vale? Ok. Entonces, esta es mi fórmula donde me va a decir que la intensidad va a ser igual a lo que sale de dividir voltios sobre la resistencia. Entonces, voy a sustituir. Este está súper sencillo. Tenemos que mi intensidad va a ser igual a mis voltios. ¿Cuánto tengo de voltaje? 30 voltios. Muy bien. Esos van a ir sobre mi resistencia. ¿Cuánto tengo de resistencia? 10. Muy bien, 10. 10 y aquí voy a hacer el dibujito. Ok. Y así quedaría lo que es mi sustitución. Entonces, 30 entre 10, ¿cuánto sale? ¿3? Exacto. Mi respuesta es de 3 amperes, ¿sale? Entonces, calcula la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Quiere decir que yo voy a tener de intensidad de corriente 3 amperes, ¿sale? Recordemos que la intensidad se va a medir en amperes. Mi resistencia se mide en ohms. Mi voltaje se va a medir obviamente en volts, ¿ok? Ese es un ejercicio, está súper sencillo. Ahora vamos a pasar a otro
También va a estar súper sencillo. Voy a borrar. Y voy a colocar el problema. Este va a cambiar la incógnita, pero va a ser prácticamente el mismo procedimiento. Aquí me está diciendo, calcula el voltaje, entre 2 puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. Entonces, yo debo de calcular mi voltaje, ¿sale? Primero necesito aquí mis datos. Datos. De intensidad, ¿cuánto tengo? ¿De cuánto es mi intensidad? 4 amperios. Exactamente, 4 amperes. Tengo una resistencia. ¿De cuánto es mi resistencia? 10 ohmios. Bien. 10. Voy a colocar el dibujito para que nos acordemos de las unidades. Ok. Y me está diciendo que calcule mis volts. ¿Sale? Este es el que lo desconozco. Este no sé cuál es. Entonces, voy a colocar mi fórmula y después vamos a despejarla. Mi fórmula general en relación a la ley de Ohm es que intensidad va a ser igual a volts sobre mi resistencia. ¿Sale? Ahora, yo lo que tengo que hacer es despejar, en este caso, volts. Nosotros tenemos que resistencia está dividiendo. Del otro lado va a pasar como. Si resistencia está dividiendo, de este lado va a pasar. Acuérdense, después del signo de igual, si aquí está sumando, de este lado va a pasar restando. Si de este lado está restando, para acá va a pasar sumando. Si de este lado está multiplicando, de este lado va a pasar dividiendo. Si de este lado está dividiendo, de este lado va a pasar multiplicando. Resistencia está dividiendo, va a pasar Multiplicando. Entonces yo tengo que intensidad, ¿sale? Intensidad es igual a, mi voltaje es igual a intensidad por mi resistencia, ¿ok? Esa va a ser mi fórmula. Y bueno, aquí viene muy, muy sencillo. Vamos a sustituir. Y tengo que volts es igual a mi intensidad. ¿Cuánto tengo de intensidad? Cuatro amperios. Muy bien, son 4 amperes que multiplica a mi resistencia. ¿Cuánto es de resistencia? 10 ohmios. Muy bien, 10 ohmios. Voy a hacer el dibujo. ¿Y cuánto sale 4 por 10? 40. Exacto, está súper sencillo. ¿Y aquí qué tengo? ¿40 qué? ¿Cuáles son mis unidades?
Volts se mide en voltios. Y así sería. Calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. ¿Cuál va a ser mi voltaje? De 40, ¿ok? Tengo 40 volts. Esa sería mi respuesta. ¿No hay dudas hasta el momento? No hay dudas. Ok, vamos a hacer un último ejercicio. Este es para calcular la resistencia. Ya calculamos intensidad, ya calculamos volts y ahora vamos a calcular la resistencia. Como les decía, no es complicado, en sí está muy sencillo el problema o los problemas, solamente que es cuestión de que quería que supieran toda la parte de la teoría. Y pues ya. Ok. Ya se ve bien el problema, ¿verdad? Sí. Bien, calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 voltios. Ok, mis datos primero. Datos tengo. Mi intensidad es de 5 amperios. muy bien. Mi voltaje, ¿de cuánto es? 11 voltios. 11 voltios. Y mi resistencia es la que están pidiendo que saque. Esa no la tengo. Entonces, voy a colocar mis fórmulas. Sabemos que es la fórmula con la que he estado trabajando. Intensidad es igual a voltios sobre resistencia. ¿Ok? Esa es mi fórmula, la general. Ahora yo tengo que despejar. Bien. Ok. Resistencia de este lado está dividiendo, ¿cierto? Sí. Del otro lado va a pasar multiplicando. Intensidad está multiplicando. ¿Hacia acá va a pasar? Multiplicando. No, si está multiplicando va a pasar dividiendo, recuerda. ¿Sale? Entonces yo tengo que resistencia pasa de este lado multiplicando voltios sobre mi intensidad. Así es como queda la fórmula. ¿Sale? Recuerda, aquí estaba multiplicando, va a pasar dividiendo, y si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Así es como queda la fórmula. Tengo resistencia es igual a voltios sobre intensidad. Y solamente me queda sustituir. Creo que los de la ley de Coulomb estuvieron un poco más complicados, pero en sí fueron demasiado sencillos. Tenemos que resistencia es igual a, ¿cuánto tengo de volt? $11 voltios. Muy bien. Esto va a ir sobre mi intensidad. ¿Cuánto tengo de intensidad? 5 amperios. Ok. Ahora, 11 entre 5, ¿cuánto sale? $2.2. Exacto, muy bien. La respuesta es 11.2 y la resistencia se mide en
Resistencia. Ajá, resistencia se mide en qué? No es en resistencia, tiene una unidad. La ley que estamos practicando ahorita, ¿cuál es? Ohms. Exacto, perfecto. Entonces, resistencia se mide en ohms. Y así sería, calculo la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 voltios. Mi resistencia es de 2.2 ohm. ¿Difícil? No. Nada, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay alguna duda? Ninguna. Ok, entonces eso sería todo por hoy. Voy a detener la grabación.